Muy buenas, gente. Hoy, en un té de gordolobo, presentamos la historia de la planchada. Disfrútenla. Dicen que se encarga de auxiliar a los pacientes y a los doctores. Mi mamá solía trabajar hace tiempo en un hospital privado y en ciertas ocasiones varias de sus compañeras habían visto a una enfermera, la cual pensaban que era una compañera más y no le daban importancia. Una noche, una de ellas dijo haber llamado a esta enfermera desconocida. Se dirigió a ella en el pasillo, pero ésta no le hizo caso. Siguió caminando hasta la puerta de uno de los quirófanos, en el cual entró. La compañera de mi mamá también entró al quirófano, ya que la había seguido. Volteó hacia todos lados, pero no vio a nadie. Estaba segura de haber visto entrar a la enfermera a ese quirófano, pero como ya se sentía cansada y con sueño, decidió no hacer caso de lo que había pasado. Al día siguiente, preguntó a sus demás compañeras que si de casualidad alguna de ellas había estado en ese quirófano o por ahí cerca la noche anterior. Ellas le respondieron inmediatamente que no, y que se habían limitado solamente a mantenerse en su área. La compañera de mi mamá puso una cara de extrañeza, ante lo cual una de las demás enfermeras le preguntó qué era lo que había pasado. Ella le contó que la noche anterior había visto a esta enfermera extraña, y las demás quedaron algo sorprendidas. En eso, una de ellas recordó que algo parecido le había ocurrido hace pocas noches. Dijo haber visto a una enfermera salir de uno de los cuartos y perdérsele de vista por las escaleras. Otra recordó que en cierta ocasión debía cerrar el suero de uno de los pacientes, pero como en ese momento se encontraba bastante ocupada, no pudo ir a verlo sino hasta unos minutos después. Al llegar a la habitación del paciente, le sorprendió ver que el suero se encontraba cerrado, por lo que le preguntó a este si alguien más se había encargado de ello. Él respondió afirmativamente. Le dijo que hacía poco, una enfermera que portaba su uniforme impecablemente blanco y muy bien planchado lo había cerrado. ¿Y cuál sería su sorpresa? Ya que al preguntarle a las demás compañeras quién había cerrado el suero del paciente, todas respondieron que ninguna de ellas había sido, lo cual era prácticamente imposible. En ese momento en que se encontraban desconcertadas, una de ellas agregó: «Debe ser la planchada». Las demás preguntaron que quién era la planchada, a lo que ella contestó: «Es una enfermera que suele aparecerse por los hospitales. A mí me habían platicado que se aparece mucho en el hospital del IMSS, que se reconstruyó tras el derrumbe del 85. Dicen que se encarga de auxiliar a los pacientes y a los doctores». En ese momento, todas se quedaron viendo entre sí. Una de ellas dijo no creer en esas cosas de fantasmas. Otra recalcó que mientras no la asustara todo se encontraba bien. Después de unos días le contaron esto a mi mamá, y en cierta ocasión volvió a suscitarse el tema, ya que una de las doctoras dijo haber visto entrar a una enfermera en uno de los cuartos, pero al entrar en él no encontró a nadie. Y así terminamos esta historia, una de las tantas leyendas que hay en nuestro país. Espero la hayan disfrutado y nos escuchamos en la siguiente historia. Adiós.